Las API REST básicamente es una forma de comunicar aplicaciones. En el pasado, pues, cuando todavía no había todo este tema del software distribuido, cuando queríamos conectar dos aplicaciones, utilizábamos sockets, utilizábamos RPC, utilizábamos Corba. Les estoy hablando del año 2005, 2008, quizás hasta el 2010. Pero después empezaron a aparecer nuevos tipos de servicios que son los servicios de tipo SOAP. Esos servicios utilizaban XML y aún se utilizan en sistemas, en sistemas complejos, en sistemas grandes, porque los servicios de tipo SOAP, al ser en XML y al tener un protocolo propio, permiten personalizar la comunicación entre aplicaciones agregando capas de seguridad o capas de orquestación. Orquestación significa la unión de varios servicios. Entonces, no está en desuso, pero sí ya solo se utilizan en aplicaciones empresariales muy, muy grandes que requieren cierto tipo de seguridad. En nuestro día a día, ¿dónde vemos ese tipo de arquitecturas o de microservicios, perdón, de servicios web? Lo vemos en los sistemas de facturación electrónica. Esos son por excelencia un claro ejemplo de el uso de servicios web de tipo SOAP. También en las aplicaciones bancarias utilizan SOAP. Cuando ustedes instalan la banca móvil, si ustedes comienzan a iniciar la red, se van a dar cuenta que la comunicación que realiza ese tipo de aplicaciones móviles es a través de SOAP con los servicios del banco. Entonces, ¿por qué se utiliza SOAP? Pues porque es seguro, te permite agregar muchas capas adicionales a las capas de negocio promedio, pero hay una solución que conforme los sistemas de software han ido avanzando, estas formas de comunicación a través de SOAP ya iban quedando muy complejas, porque no sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de implementar en algún momento un servicio tipo SOAP, demanda de mucho desarrollo. Es muy complejo porque hay que implementar muchas capas, componentes, esquemas validadores, y todo para realizar operaciones triviales. Entonces se comenzó a buscar otro tipo de solución y ahí fue cuando levantó la mano el protocolo RESTful, que trabaja sobre HTTP directamente, y dijo, aquí estoy yo, pueden utilizarme, y yo puedo utilizar JSON, puedo utilizar un simple archivo de texto, puedo utilizar XML para comunicarme. JSON es una representación, es un lenguaje de representación de entidades que es legible al ojo humano. Hoy vamos a ver lo que es JSON, se van a dar cuenta ustedes de que tranquilamente al ver un archivo JSON o un objeto JSON van a saber qué hace. Entonces, esa fue la forma de comunicación que fue ganando terreno y por su facilidad permitió acoplarse de forma correcta a los microservicios, porque es muy, muy sencillo utilizar lo que es la API RESTful. ¿Qué es lo difícil en la API RESTful? ¿Qué es lo complicado? E incluso ahorita hay puestos de trabajo que solamente se enfocan en eso, en el diseño. Les comentaba el día de ayer que la jerarquización de una aplicación web era lo que al final se terminaba siendo más complejo porque tenías que hacer todo bien pensado, ¿no? Y estructurar tus carpetas de una forma jerárquica que tenga sentido. Cuando trabajamos con API RESTful, aparte de jerarquizar las URLs, también viene el tema de los manejos de los verbos. Cuando nosotros utilizamos un navegador web, abrimos una pestaña y aparece la URL. Escribimos la URL, por ejemplo, facebook.com, y ese lanza una petición hacia el servidor para que nos traiga la página. Esa es una petición de tipo GET, es la más sencilla que existe. Pero cuando nosotros vamos a implementar una API RESTful, existen muchísimos verbos. Les voy a mostrar la pantalla. Creo que por aquí lo tenía. Los verbos, aquí están los verbos. Sí, creo que es este de aquí. Aquí están. ¿Me avisan cuando la puedan ver, por favor? Sí se ve. Vale, perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar una API RESTful, tenemos que tener en cuenta no solo la jerarquización de nuestra API, sino también qué y qué verbos se van a utilizar en cada una de las operaciones. Como les decía, cuando nosotros utilizamos una URL, aquí hacemos una petición de tipo GET, pero esa no es la única que existe. También existen las peticiones de tipo PUT, las peticiones de tipo POST, que esas de tipo POST generalmente se utilizan cuando rellenamos un formulario, ¿no? Un formulario, por ejemplo, para inscribirnos o para darnos de una página es una petición de tipo POST. Hay petición de tipo delete, options, patch, y así hay un sinnúmero de verbos
¿Y dónde viene la complejidad? Cuando nosotros tenemos que implementar un API REST y comenzar a seleccionar los verbos. Hay más factores que al final terminan generando cierta complejidad, porque también tenemos que decidir el versionamiento, tenemos que decidir la estrategia de seguridad, tenemos que decidir la estrategia de balance de carga. Son muchas cosas, pero es importante entender que es un mundo grande y que nos abre muchas oportunidades solamente esa parte del diseño, porque cuando trabajamos en empresas relativamente grandes, están los front, están los backs, y los ingenieros backend, pero también hay cierto equipo dedicado solamente a diseñar y a validar el diseño de las APIs que hacen los backends. Entonces, esas personas no programan o programan muy poco, pero tienen una clara visión de qué es una API y cómo debe estar diseñada. Porque un mal diseño de una API puede conllevar a la caída de un producto. Cuando nosotros trabajemos en una empresa, y el desarrollo sea interno, se van a dar cuenta que sus APIs son un desastre, que no están versionadas, que mandan cosas por GET cuando deben por POST, o sea, muchas malas prácticas y no hay problema, porque el desarrollo es interno. Pero cuando nosotros trabajamos para una empresa que brinda un servicio en la nube, como por ejemplo, vamos a decir Verónica, para los que han trabajado anteriormente conmigo, conocen lo que es Verónica, no podemos darnos el lujo de diseñar una API a como se nos dé la gana o con la presión del tiempo. A veces viene el manager y nos dice, oye, esto tiene que estar para hoy y hacemos cualquier cosa, no pensamos en un diseño apropiado. Eso le pega al producto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes publican una API mal hecha, ya la gente no la quiere utilizar. Cuando ustedes publiquen una API para otros desarrolladores, van a comenzar a recibir críticas y su producto que quieran vender se va a ver mal. Entonces, por eso es importante un buen diseño. Y un buen diseño parte del entendimiento de los siguientes aspectos. Primero, la jerarquización. Saber armar una estructura jerárquica de mis peticiones. La estructura jerárquica quiere decir que si yo voy a hacer un sistema de estudiantes, yo debo tener en el más alto nivel a los estudiantes y por cada estudiante tengo los cursos y por cada curso tengo su calificación. Tiene que tener un sentido lógico, ¿no? Puede haber algunas variantes, pero todas con un sentido lógico. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el tema de los verbos. ¿Qué verbo utilizar para qué acción? Quiero crear un recurso en el servidor, utilizo POST. Quiero actualizar un recurso en el servidor, utilizo PUT. Quiero leer recursos del servidor, utilizo GET. Entonces ahí empieza a generarse la complejidad y desde ahí nosotros tenemos que empezar a enseñarnos a primero pensar y luego implementar, porque las APIs RESTful, rápido, se vuelven un completo desastre. Entonces, bien, vamos a dejar hasta aquí la parte de la teoría, vamos a ir explicando conforme vayamos metiendo mano al código. Para empezar, el proyecto ya está creado en el GitHub, por si en la sesión no alcanzamos a llegar a ese punto. Se ha creado un ejemplo muy básico que se llama REST API Sample, pero el día de hoy vamos a abrir nuestros entornos, nuestros IntelliJ, y vamos a dirigirnos a la página, el Spring Initializer, el que ya les había pasado anteriormente. Se los comparto para que si no lo tienen. Y algún compañero que quiera compartir la pantalla para que el resto vaya viendo y vaya trabajando lo que vamos a hacer. Yo, como les comento, ya lo hice, ya lo subí al servidor, al GitHub, ya está ahí, por si el día de hoy no terminamos, y se van a llevar una tarea. Tienen sábado y domingo. Yo igual estoy conectado esos días, así que me pueden escribir si tienen alguna consulta y lo resolvemos, pero sí se va a poner interesante. Ya vamos a trabajar con base de datos el día de hoy para no estar tampoco ahí batallando con los foros y los grupos, ¿no? Que ya están pasaditos de moda. Vamos a trabajar con base de datos, pero no necesitan instalar ningún motor de base de datos. Eso es lo bueno. Bien, entonces, ¿quién comparte la pantalla? Vale, Diego Zavala quiere compartir. Perfecto, Diego. Y el resto, chicos, ya ingresamos a la página, al startspring.io, ahí les pasé la URL. Vamos a ingresar a esa página y vamos a crearnos un proyecto Java con la versión 2.7 que utilice Maven. Quiero que todos lo creen y que pongan toda la configuración del proyecto Maven, el grupo, el artefacto, el nombre, ya lo hemos visto. Por favor.
La idea es que nadie se quede, así que si voy a pasar a un siguiente paso y alguien todavía no termina, levanta la mano para ayudarlo, pero nadie se tiene que quedar, ¿va? Entonces hacemos la configuración, elegimos el modo de empaquetamiento, ya sabemos que hay dos, hay un YAR, hay WAR, WAR cuando vamos a desplegarlo en un contenedor de aplicaciones, que casi ya no pasa, y YAR cuando queremos empaquetarlo en el standalone, o sea, él solito, porque él ya lleva su servidor embebido, versión 8 de Java. ¿Y qué necesitamos para hacer una aplicación web en Java? ¿Qué dependencia necesitamos? Vamos con la primera, la más Spring Web. conocida, Spring Web, exactamente. Ese es lo primero. Lo segundo, les comenté que vamos a utilizar base de datos. ¿Cuál es el módulo por excelencia para trabajar con base de datos? El más sencillo, o el más nuevo, JPA, ¿no? JPA. Ahí está, Spring Data API. JPA es el módulo más moderno, es el más fácil para los principiantes y a la vez es el más difícil para los usuarios avanzados. Es curioso porque uno debería decir, JPA es fácil para los avanzados y difícil para los principiantes, pero no. Es fácil para los principiantes porque siempre cuando empezamos a hacer demos, pues hacemos una tabla, ¿no? Una tabla por mucho o una tabla, un par de tablas con una relación 1N. Pero cuando ya nos dan tickets avanzados de JPA, ¿qué quieren un join, no? ¿Qué quieren un subselect? ¿Qué quieren criterios dinámicos? Ahí es cuando JPA se vuelve un dolor de cabeza. Entonces, para nosotros ahorita JPA va a ser una dulzura, pero para los que siguen en el mundo Java y cuando se topen con un ticket de producción de ambientes reales, van a decir, híjole, ¿cómo no busqué otro framework en ese momento? Gracias. ¿Y qué más? Cuando trabajamos con base de datos, necesitamos un motor de base de datos, si no, pues ¿dónde se van a almacenar los archivos? Pero Java tiene una dependencia que nos dice, no necesitas una base de datos, yo te voy a entregar una simulación de base de datos. Bueno, sí es una base de datos como tal, pero es muy ligera, muy cortita, soporta el estándar SQL, pero no se puede usar en producción porque pues no está, vamos a decir, desarrollado para esos fines, ¿no? Entonces vamos a agregar la dependencia, se llama H2. Ahí está. Esa H2 es una base de datos en memoria, o también se puede manejar en archivo, y su finalidad es realizar pruebas muy sencillas, pruebas de concepto, también se utiliza para pruebas unitarias, porque carga de forma veloz, no necesitamos un componente adicional. Bien, ya estaría todo, todos hasta aquí ya completaron los pasos. Esto lo puedo dejar por defecto, ¿verdad? ¿Cuál? Estos datos. Ah, sí, 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 lo puedes dejar por defecto. Sí. ¿Es necesario Entonces, incluir el Lombok o no se va a utilizar? si quieres, sí. Vamos a incluir el Lombok porque algunos compañeros tuvieron por ahí algunas dificultades. El Lombok, estaba leyendo hace una semana de que se recomienda no usarlo. Porque, ¿cuál es la finalidad del Lombok? El Lombok es una librería hecha para evitarnos escribir código que es redundante. Por ejemplo, los get, los set, los constructores, el método toString, el método hash, el método equals que tiene toda clase Java, ¿no? También tiene por ahí algunas ayudas para gestionar el tema del log y algunas otras cosas más. Tiene unos utilitarios experimentales para clases estáticas, pero muchos desarrolladores dicen que el Lombok, en lugar de ayudar, te comienza a cegar de aspectos importantes como el encapsulamiento. Pues tú te bajas Lombok, le pones @data y te olvidaste del encapsulamiento. Y ese es un concepto que se tiene que tener claro, ¿no? Entonces, para los usuarios que recién empiezan, no se recomienda usarlo porque te va a solucionar problemas que en realidad necesitas resolverlos tú para ganar práctica, ¿no? Pero por ahora lo vamos a dejar y el uso que le vamos a dar es mínimo. Bien, hasta aquí todos ya llegaron a este punto. Javier, bien, César, bien, Darío. Que levante la mano el que todavía, más fácil. Ronald. Bien, entonces creo que nadie está bloqueado. Joel, Darío, Wasi, Aimer. Una consulta, por favor. Sí,
Sí, aquí cuál es la diferencia entre esta versión y esta que dice Snapshot, porque ambas son 2 punto algo, 2.7, ¿no? Ah, sí. Las versiones Snapshot, por lo general, son versiones que están en una fase, vamos a decir, de prueba. Cuando vayamos al tema de Maven y conozcamos el ciclo de vida de un artefacto en Maven, vamos a ver que cuando tú creas un producto, el producto empieza a pasar por etapas, ¿no? Primero van a estar las RCs, ¿han visto los Release Candidates? Son versiones que aparentemente el equipo dice, no, ya está, pero pues vamos a probarlo en un ambiente más real. Entonces comienza el producto a ser probado, pasó pruebas unitarias, algunas pruebas en tu que suele tener, y dices, no, pues está chido, vamos a decir de que estos candidatos ya juntaron errores, ya se solucionaron, ahora tenemos un snapshot, es como una foto, ¿no? De la versión, que ya está lista para ser liberada, pero que todavía, o sea, ya tiene features nuevos, probados, pero probados dentro del equipo de desarrollo, ¿no? No están probados por la comunidad. Entonces, por eso se manejan como snapshot, porque te invitan a probarlo, a descargarlo, pero no se hacen responsables si pasa algún incidente en un ambiente de producción. En cambio, la versión que ya no tiene, ya es una versión estable, liberada, y ya esa versión se supone que pasó por una etapa de pruebas por parte de la comunidad. Entonces, esa es la versión principal. Cuando trabajemos con proyectos académicos, no hay tanto problema, pero cuando trabajemos con proyectos dentro de la empresa, la idea es no utilizar los snapshots a menos de que sea un feature que nosotros ya lo requerimos para nuestro proyecto y la versión estable no lo tiene y faltan 2 semanas, 3 semanas para poder hacer la liberación. Entonces, en ese caso, vamos por los snapshots, pero siempre estando al pendiente de cuando ya sale el release, nosotros hacer el upgrade también en nuestro proyecto, ¿no? Ok, entonces todos generen el proyecto, descárguenlo, extráiganlo y ábranlo con el IntelliJ, por favor. Claro que sí, ya te lo paso, Aimer. Les voy a compartir el enlace del proyecto de Git, donde vamos a estar subiendo de manera constante los proyectos que se van trabajando. Aquí en este proyecto que vamos a ver el día de hoy, van a tener mucho, mucho, mucho entretenimiento el fin de semana. Ahí está, ese es el proyecto. Recuerden, recuerden darle start para que estén al pendiente de cualquier cosa. Bien, ya lo abrieron. Eh, vamos a empezar. Ahí está el proyecto. Ese proyecto, ejecútalo por favor, Diego. Vamos a ver qué pasa. Vamos a regalar tazas del dinosaurio de Chrome para los alumnos más destacados de este curso. A ver, ejecútalo y vamos a ver qué sale. ¿Se ejecutará? ¿No se ejecutará? ¿Qué dicen, chicos? No, dice Ronald. Vamos a escuchar por qué no se ejecuta según lo que dice Ronald. Ahí veo que sí se ejecutó. Error, not found. Ok, aparentemente se ejecutó, pero vamos a bajar. A ver, no te salió ninguna excepción por ahí. Perfecto. No debería ejecutarse, o si se ejecuta va a dar un error posterior porque estamos utilizando base de datos.
y no le estamos diciendo dónde está la base de datos. En este caso, como es H2, es una base de datos embebida con una configuración por defecto, no hay mayor problema. Pero si ustedes utilizan un MySQL, un Postgres, un Oracle, ahí sí les va a exigir. ¿Por qué? Porque al momento de levantarse la aplicación, va a empezar a exigirte un data source. ¿Qué es un data source? Es el origen de datos al que se conecta para extraer los datos que va a usar para sus transacciones. Entonces, en este caso, como es H2, no hubo problema, pero vamos a empezar a ver el tema de las API REST. Aquí, cuando nosotros implementemos microservicios o incluso servicios individuales, como el que vamos a trabajar el día de hoy, la estructura de paquetes es básicamente la misma que vimos en las clases anteriores. Cuando nosotros vamos a trabajar un proyecto web en Java, necesitamos un paquete que es el que maneja toda la lógica de las URLs, ¿no? El que resuelve las URLs. ¿Cómo se llama ese paquete? ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿Cómo se llama el paquete que tiene las clases que resuelven URL? El controller. Exacto, el controller. Entonces necesitamos crear nuestro primer paquete controladores, se vayan, o controllers. Vamos a usar ya el estándar en inglés porque ese es el estándar que se utiliza. No todos los desarrollos se hacen en inglés siempre. Más ahora con el tema del trabajo remoto, el work from anywhere que está tan de moda, controllers siempre en plural. Es muy común que personas de la India, personas de Estados Unidos, otros países se incorporen al equipo y si no hemos hecho nuestro desarrollo en inglés, pues va a ser un dolor de cabeza, ¿no? Ok, ya tenemos nuestro paquete controladores. El paquete controladores lo que hace es justamente tener las clases de tipo controllers. El día de hoy vamos a hacer una API REST para gestionar una tabla de alumnos. Entonces, vamos a crear nuestra clase controladora Students Controller. Students, siempre sigo en plural la frase controller. ¿Ok? Siempre en singular, en plural, perdón. Students Controller. Ok, pregunta, ¿qué necesito agregar a esa clase para decirle a Spring Boot que esa es una clase controladora? El arroba controller. Ok, y si necesito decirle que es una clase controladora, pero de un tipo específico, en este caso de un controller de tipo RESTful, puedo utilizar controller, pero también puedo utilizar otra notación, que es la notación arroba RESTcontroller. Esa es más específica. ¿Por qué? Porque un controlador, ¿cuál es la diferencia? Si alguien me dice aquí cuál es la diferencia, lo anotamos para su taza del dinosaurio de Chrome. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí hay gente que ya tiene un poco de experiencia, ¿no? Por eso lanzo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un controlador o un controller y un REST controller? ¿Alguien se anima a darnos una explicación? Ya vimos cuando trabajamos con monolitos qué hacía un controller. Un controller te resuelve, ¿no? Ciertas URLs. Y un REST controller también te resuelve ciertas URLs, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué usar una notación o la otra? Levanten la mano para que nos comenten. A ver, Diego. Eh, bueno, tengo entendido que REST Controller es específicamente como para realizar un CRUD, lo que es Ujú. el app de delete, crear, y bueno, en el caso del controller es más general. O sea, con un controller no podría ser un CRUD. O sea, sí, pero también otras cosas. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Cierta lógica podría ser para renderizar a través de otros HTMLs. Exacto, exacto. Vamos a anotar a Diego por aquí, que se lleva al final del curso su taza. Eh, permítame. Diego Sabalatas. Sí, los REST controllers se diferencian de los controllers sencillos porque los controllers renderizan o sirven para entregar recursos que no siempre son un objeto JSON. Sí puede implementar una API REST con controller, de hecho así se hacía antes de Spring Boot,
pero hay que hacer cierta configuración. ¿Por qué? Porque el controller, ¿se acuerdan que ustedes cuando hacía un controller le ponían return y ponían el nombre del archivo HTML? Porque querían que ese controller le resuelva un HTML. Esa es la función del controller. Resolver URLs y entregar una diversidad de recursos. Un JSON, un XML, un texto, un HTML, lo que sea. El REST controller no. El REST controller está hecho específicamente para implementar API REST. Entonces vamos a poner el REST controller y después, ¿qué falta? Después del REST controller, necesitamos decirle cuál es la raíz de URL que va a resolver, ¿no? ¿Cómo se pone eso? Request mapping. Entonces vamos a empezar a versionar nuestra API, entre paréntesis y en comillas vas a ponerle API barra v1.0 barra faltan las comillas. Ajá. Falta el paréntesis. Y barra students, después del punto 0 barra students. Con eso le estamos diciendo, nuestra URL de más alto nivel es API versión 1.0 students, ¿ok? Perfecto, ya tenemos nuestro students controller. Ahora vamos a crear un método para poder crear un estudiante, insertar un estudiante en la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear un método public, ¿no? Es el public, método público, que nos retorne el estudiante creado. Aquí viene lo interesante. Vamos a crearnos otro paquete, ¿ya? Porque dentro del desarrollo Java hay un patrón, el patrón de los más sencillos, que se conoce como el patrón DTO. ¿Qué te dice el patrón DTO? Cuando tú empiezas a trabajar con aplicaciones Java que ya hacen uso de base de datos o de sistemas externos, tú tienes que tener cuidado de qué información le brindas al usuario, qué información expones con tu aplicación web. ¿Por qué? Si yo tengo un sistema que almacena tarjetas de crédito y yo leo la tarjeta de crédito de la base de datos, y así como me vino la tarjeta de crédito, la regreso y la retorno, la entrego al front y le digo, haz lo que quieras, le estoy entregando demasiada información. Le estoy entregando el número de tarjeta no enmascarado, le estoy entregando el nombre del titular, el CV no sé qué, que es el código, el año y todo eso. Entonces, uno tiene que tener control de qué información tú entregas al usuario final. Vamos a crear un paquete que se va a llamar DTOs, porque justamente existe el patrón, es el Data Object Transfer. Ese patrón nos dice que tenemos que crear con ese patrón de DTOs, que tenemos que crear clases específicas para cada caso de uso. Cuando estemos trabajando y nuestro líder o compañeros nos digan, no, que créate una sola clase y con eso le agregamos todos los parámetros y ¿para qué están manteniendo tantas clases? Díganle, no. Cada servicio RESTful tiene que tener su propia clase. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dentro de DTOs, era con ese, DTOs, vas a crearte dos clases. Vas a crearte la clase Student Creation Request, o sea, una solicitud de creación de estudiante, y vas a crearte una clase Student Creation Response. ¿Qué necesito para crear un estudiante? En Student Creation Request vamos a agregar la información que necesitamos para crear un estudiante. Nombres, en inglés todo, ¿no? First name, last name, birthday, no sé. Si quieres esos tres. Hasta aquí, chicos, todos vamos igual. Alguien que se haya quedado por ahí para hacerle un empujoncito para que estemos todos en este punto. Nadie, todos van igual, bien. Y créate la clase de birthday. Perdón, el atributo birthday. No, si quieres manejarlo como string también. Esa es otra cosa importante. No retornemos tipos de datos complejos al usuario. Por lo general, retornemos solamente tipos de datos primitivos, ¿no? Números como int, short, long, double y cadenas de texto. Ok.
middle name, y si quieres el birthday, para ver cómo manejar tipo de datos complejos. El birthday ponle como local day, que es la nueva API de manejo de fechas de Java. Private, local day, birthday, ¿ok? Bien, aquí todos los atributos de esta clase son privados. Sí. Sí, ¿cómo no logro entender lo que me dice que ponga? ¿El nombre? Ah, sí, la fecha de nacimiento, sí. Private, déjalo escribo aquí. Ah, ok. Local day, creo que es birthday. Sí. Vale, perfecto. Bien, ahora, todos los atributos de esa clase son privados. ¿Qué necesitamos para que accedan a ellos? Necesitamos métodos get y set. Aquí viene el Lombok a nuestro rescate. Sobre la clase, en la parte superior de public class, vas a poner una anotación del Lombok que le vas a decir @data o data. Ajá. Ese @data automáticamente te crea el get, el set, te crea el hash, el equals, el toString, todo, ¿vale? Perfecto, entonces ya no necesitamos crear más métodos, se dan cuenta, nos ahorró un montón de código. Lo mismo, los mismos atributos, llévalo al student creation response. Porque cuando se creó un estudiante necesitamos la misma información. Arriba le pones data. Pero me van a decir, oye, pero tienen los mismos atributos, el creation request y el creation response. ¿Por qué necesito dos clases iguales? No tienen los mismos atributos. El creation response, ¿qué pasa después de que creamos una entidad en base de datos? ¿Qué se genera? ¿Qué creen que se genere? El ID. El ID, así es. El response ya nos tiene que traer el ID. Entonces, si quieres ahí, agrégale private long ID, de tipo long. Ahí. El birthday, manéjalo como string. Todas las clases que están dentro de DTOs, dentro del paquete de DTOs, sus atributos tienen que ser lo más simple posible. En este caso, manéjalo como string, la fecha de nacimiento, tanto en la creación como en la respuesta. ¿Esto por qué? Porque si nosotros comenzamos a manejar local date o date o timestamp, lo que quieran, se comienza a generar problemas con los formatos cuando lo consumen gente de otros países y ese tipo de cosas y empiezan a aparecer líos. Perfecto. Ya tienes tu Student Creation Request, ya tienes tu Student Creation Response. Ve a tu controlador nuevamente y en tu controlador vas a crear un método público que te tiene que devolver un Student Creation Response. Se va a llamar create, por ejemplo, pone create. Y como parámetro va a recibir un student creation request, ¿no? Una solicitud de creación de estudiante. ¿Vale? ¿Listo? Y ahora necesitas crearte un servicio. Esa es otra capa. Créate otro paquete que se llama services y te vas a crear el student services y te creas el student. Todo esto ya está en el repositorio, chicos, así que si alguien se quedó, ahorita lo puede checar ahí. Service, students service. Siempre recuerden el plural. Ya. Students service. Listo, perfecto. ¿Y esta clase qué va a hacer? Esta clase es la que maneja la lógica de negocio. Los controladores manejan la cara al usuario, la cara a la web, lo que se publica. ¿Quién maneja toda la lógica? Los servicios. ¿Y quién maneja los accesos a base de datos? Los repositorios. Ahora, créate otro paquete, también en la raíz, que se llame repositories. Repositories, con I latina, repositories. Y dentro créate students repository. Students repository. Listo, le das enter. Perfecto, vamos de abajo para arriba. Vamos a trabajar primero la capa de datos. Cuando trabajamos la capa de datos, aquí es importante que tengamos una entidad. En los desarrollos anteriores,
o sea, les hablo 2012 para atrás, cuando trabajábamos con base de datos, nosotros solíamos tener una clasecita que la utilizábamos para mapear una tabla de base de datos hacia una clase Java. Luego se dieron cuenta de que eso era muy recurrente y empezaron a aparecer las tecnologías ORM. Ese nombre anótenlo e investiguenlo posterior a la clase ORM. ¿Qué significa ORM? Significa Object Relational Mapping, o sea, mapear un componente que viene de un modelo entidad-relación, que es la base de datos, hacia un componente que viene de un paradigma orientado a objetos. Aparentemente es muy sencillo decir, esto es una tabla, esto es una clase, hago match entre atributos y columnas, pero cuando las aplicaciones iban creciendo, hacerlo manual se iba volviendo complicado. Entonces aparecieron en el mercado tecnologías ORM, que justamente se encargan de hacer esa gestión. El ORM, que es el Object Relational Mapping, como tal, es lo que significan las siglas, te permite hacer un intercambio de dos vías, llevar una tabla a una clase Java o llevar una clase Java a una tabla. De esa manera nos abstrae a nosotros de mucha complejidad de estar manejando ese mapeo, porque lo hace de forma automática. Te pide algunas cosas, porque tampoco es que sea genio el framework ORM, te pide que tú le ayudes con algunas cosas, y él hace el resto. Entonces, vamos dentro de repositories, vamos a generar un paquete que se llame entities. Dentro de repositories vamos a crear un paquete entities. Y dentro de entities vamos a crear una clase que se llame student, porque es una entidad. Student. Esa clase student tiene que tener los atributos que necesitamos para insertar en la base de datos. Ahí sí te voy a pedir que te vayas a esta URL para avanzar un poquito y te copies lo que está aquí, mira. Y ahorita les explico. Te lo paso por aquí. Ahí está. Dice, en los DTOs es bueno terminarlos en DTO como buena práctica, ¿cierto? Era así hasta algún tiempo, pero después la gente comenzó a decir que era redundante. Entonces, si vienes de un sistema donde todavía lo nombraban como DTO, sigue haciéndolo, y si no, ya no es necesario porque, si te das cuenta, los nombres son muy descriptivos. Dice Student Creation Request, o sea, ya sabes que es una solicitud de creación de usuario. Student Creation Response, Student List Item, o sea, ya los nombres de los DTOs antes terminaban en DTO porque se usaba, así como hay Student, había Student DTO, ¿no? Si hay Book, había Book DTO, pero ahora mejor lo cambiaron y siguen estando en el paquete DTOs, pero ya los nombres son descriptivos. Book Creation Request, Student Creation Request, así, ¿no? Entonces ya no es tan necesario. Bien. Aquí está la entidad. Eso es lo que le decía del ORM. Nosotros actualmente, en el proyecto que estamos creando, estamos utilizando un ORM. El ORM es Hibernate. Hibernate viene dentro de la implementación JPA que nos brinda Spring Boot. JPA es el estándar, para que estemos claros. Es un estándar, es un conjunto de reglas que se publican para homologar desarrollos o para homologar tecnologías que se liberan. Entonces, el estándar es JPA. Ustedes pueden ir a la página de Java, a la página oficial, y leer JPA. Pero JPA es el estándar, pero no la implementación. Ya vienen las implementaciones que se tienen que hacer sobre los estándares, y Hibernate tiene su propia implementación, que es la que estamos utilizando ahorita, metido dentro de lo que sería la implementación JPA de Spring Boot. Y esa implementación nos dice que nosotros, para decirle a una clase Java que tiene que mapear hacia una tabla de base de datos, le ponemos el @entity, se dan cuenta en la línea 14, le hemos puesto el @entity, porque con eso le estamos diciendo al framework, hey framework, o a la aplicación, o mira aplicación, aquí tengo una clase que se llama student, y esta clase quiero que la manejes como una clase que se va a mapear a una tabla de base de datos. Entonces el framework y la aplicación te dicen, ok, ahora dime cuál es la tabla, porque tú me estás diciendo que se mapea una tabla, pero no me ha dicho cuál es la tabla. La tabla es el @table. @table, con eso nosotros le decimos, esta es una entidad y se va a mapear a esta tabla. ¿Ok? Entonces el framework ya sabe
que tiene que ir a la tabla students y sacar un registro o un conjunto de registros y mapearlos a esta clase Java. Eso es lo que hace un ORM, ¿no? Por eso se llama Object Relational Mapping. Mapea objeto a relacional o relacional a objeto. Bien. Después, el framework te va a decir, oye, sí, adelante, César. Nada más una duda. Con los datos que estamos utilizando acá, el insert data, el last name, todos bien separados con guión bajo, y lo que estábamos haciendo nosotros no lo separamos con guión bajo. ¿No va a haber ningún problema? Ah, sí, justamente ahí va la otra parte que les comento. Cuando nosotros ya le dijimos al framework, esta clase va a mapearse a la tabla students, y el framework te dice, ok, perfecto, aquí está la tabla students, pero yo no sé cómo relacionan los atributos de la tabla con, si los atributos de la tabla con los atributos de la clase. Tienes que decirme cómo los mapeo. Ok, eso se hace con esos @column que traen los nombres con guión. ¿Por qué lo trae con guión bajo y nosotros lo tenemos en camel case? Porque en el estándar SQL no existe o no se recomienda el camel case. ¿Sí? En el estándar SQL todo es con minúscula o todo es con mayúscula, pero si tú quieres separar tienes que usar guiones bajos. El framework es lo suficientemente inteligente para que ese name que está dentro de la @column no lo pongamos, en este caso. ¿Por qué? Porque en la base de datos vamos a tener first name con guión bajo, y aquí vamos a tener first name sin guión. Pero el framework utiliza conversores que te dicen, pues yo creo que esta columna first name debe ir con esta atributo first name, porque si quito el guión bajo, son lo mismo. Entonces el framework analiza eso y sí lo puede hacer. Pero cuando los nombres, cuando tú vienes y trabajas con una base de datos que alguien la creó en algún momento y con nombres bien turros, entonces tú dices, no, pues yo no voy a manejar con esos nombres en mi sistema, ¿no? Mi sistema tiene que manejarlo con nombres más entendibles. Entonces ahí ese name que va después de la @column ya tiene sentido, porque el cambio es drástico. En la base de datos puede llamarse columna respaldo X65-2018-2. Y tú quieres que en tu columna, en tu atributo Java se llame impuesto a la renta. Entonces ahí sí es importante ese name. Por ahí iba tu pregunta, César. Sí, justo por eso. Ajá, sí. Entonces, en este caso, no es tan necesario ponerlos porque las tablas, sus nombres, van a ser muy fáciles de machear con los atributos de la clase Java. Pero, sí, Diego, adelante. Sí, aquí tenía una duda, ya que en el birth date, en la clase estaba como string y aquí está como local date. ¿Hay algún inconveniente ahí? Sí, justamente vamos a necesitar un conversor. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando exponemos datos a los usuarios, les dije que usáramos el tipo de datos más simple posible, ¿no? De ser posible, todo string. Pero ya en la base de datos no debemos guardar una fecha como string, porque imagínense si queremos hacer una búsqueda por rango, se complicaría un montón. ¿Ok? Entonces vamos a usar un intermedio justamente del servicio, ahorita les voy a mostrar. Ronald, ¿tenías una pregunta? Sí, Rolando, ¿cuál es la diferencia de que ese paquete Entities esté a nivel de controller, de TO, y por qué está dentro de repositorios? ¿No? Eso no entiendo. Ajá, tú lo puedes poner en un nivel superior, pero te vas a dar cuenta cuando empieces a agregar otros componentes de que el entities, de hecho, tiene que estar hasta en un nivel más abajo. ¿Por qué? Porque ahorita solamente estamos trabajando con base de datos. Entonces, como estamos trabajando con base de datos, ese paquete repositories se sobreentiende que maneja todo el tema de SQL. Entonces, todo lo que tiene que ver con SQL tiene que estar dentro de repositorios. Entonces, si tú los entities lo dejas por fuera, ya tienes dos paquetes que manejan el tema de persistencia. Y eso está mal, porque los paquetes se usan para englobar dominios, ¿cierto? Entonces, no puede haber dos paquetes de un mismo dominio separados, tienen que estar juntitos. Pero ¿por qué te decía que todavía tienen que estar un nivel más abajo? Porque no todos los repositorios son SQL. Cuando empecemos a escalar este aplicativo, te vas a dar cuenta que hay repositorios de tipo strings, como Kafka, te vas a dar cuenta que hay repositorios de tipo HTTP como servicios web externos. Entonces, ahí ya tu paquete repositories tiene que tener otra carpeta SQL, HTTP, Kafka, ¿no? Y así. Entonces, por eso le decía que tenía que ir incluso un nivel más abajo. Por ahorita lo dejamos ahí,
porque sabemos por defecto que el único repositorio que usamos es SQL. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, creo que Darío levantaste la mano. ¿No? ¿Estás en mute, Darío? ¿Sí? ¿Querías consultar algo? Darío Wanguasi, de hecho se salió. Se levantó la mano para despedirse. Bueno, entonces, bien, ahí tenemos nuestra clase student, que se mapea a la tabla students y que las entidades están como las vemos ahí. Si se dan cuenta, hay un atributo que tiene dos anotaciones más, que es el ID. ¿Qué le estamos diciendo con eso? Le estamos diciendo que es la columna ID, que es única, que no se puede actualizar, que no puede ser nulo, y que el valor es generado. ¿Generado por quién? Por el motor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí en esta entidad? Porque esto está prácticamente en torno a todo, o sea, todo va a girar en torno a esta clasecita. Sí, una duda. Sí, ¿Este row ID es como decir lo que es la llave primaria o es así diferente? es. Así es. Esa es la primary key. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces ahora vamos a ir al repositorio que hemos creado, al student repository, y vamos a decirle, tú vas a hacer un repositorio que vas a encargarte de manejar todas las operaciones contra la base de datos relacionadas con los students. Entonces, ¿qué utilizamos aquí? Aquí utilizamos el framework. Ahora, ¿cómo se le llama a aquellas clases que tienen métodos, pero que no tienen implementación? Interfaces, así es. Y cuando nosotros vayamos a usar JPA, los repositorios van a ser interfaces. ¿Por qué? Porque JPA es quien va a realizar las operaciones contra la base de datos, no nosotros. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es decir que el student repository es una interfaz. ¿Ok? Entonces, en lugar de clase, le vamos a poner que es una interfaz. Y ustedes saben que sí existe, bueno, ustedes saben que se puede heredar una interfaz de otra, ¿no? Entonces vamos a heredar. Esta interfaz va a heredar de la base que nos da JPA. Vamos a ponerle extends, porque estamos heredando, y vamos a heredar de JPA repository. JPA con mayúscula. JPA repository. Ahí está. Pero JPA repository nos exige genéricos. ¿Qué son los genéricos? Hay que abrir el símbolo de menor mayor e indicarle, ok, tú vas a hacer un repositorio, pero vas a hacer un repositorio ¿de qué? De estudiantes. Entonces ahí le ponemos la entidad y le ponemos, coma, el tipo de primary key que va a tener esos students. En este caso es long, una ID nada más. Long. Listo. Ahí tenemos nuestro repositorio. Ese cosito que ven ahí va a poder listar, va a poder eliminar, va a poder actualizar, va a poder filtrar, va a poder guardar en base de datos. Es increíble el poder de este framework. Ya no necesitamos hacer más que agregarle una anotación. Spring nos dice, ok, vas a tener clases que automáticamente van a manejarte todo el tema de base de datos, pero dime cuáles son esas clases. Ok, entonces hay que ponerle @repository. Aunque en las últimas versiones de Spring Boot ya no es tan necesario, porque con el hecho de que extiendas de JPA repository ya las toma, pero para un tema pues de orden vamos a ponerle su anotación, @repository. Acuérdense que lo que va dentro del genérico es lo de la izquierda, la entidad, y lo de la derecha, el tipo de la clave primaria. Vale, perfecto. Ya tenemos el repositorio. Ahora vamos al Student Service. Y en el Student Service vamos a declarar un atributo de ese tipo de repositorio. Pone private student repository y su nombre, ¿no? Student repository. Punto y coma. Y dale enter y vamos a crear un método que te va a permitir guardar en ese repositorio. Pero antes de eso, dirígete a esta dirección, por favor, y vas a descargarte esta clase util, porque vamos a estar trabajando con ciertos utilitarios.
Entonces, ahí te pasé una URL, o si quieres ahí directamente vas a encontrar una clase DayUtils. Créate una similar, chicos, ustedes también créense una similar. El paquete se llama utils y el archivo se llama DayUtils. Y pegan el contenido. Está muy sencillo de entender, lo único que hace es transformar local day a string o string a local day. ¿Vale? De esa manera nosotros exigimos de forma global un único formato para todo el manejo de fecha. Porque va a pasar mucho que en ciertas aplicaciones, para ciertos casos de uso, maneja un formato, para otros otro formato y se termina siendo un desastre. Mejor tener un DayUtils que centralice la gestión de fechas y listo. Entonces, bien, ahora vamos a Student Service y vamos a crear el método para guardar un estudiante en base de datos. Ahí, si te das cuenta, bueno, ya lo tenemos implementado. Vamos a copiarlo para avanzar, para poder llegar a la hora. Ahí te pasé el enlace y lo vamos a explicar aquí. En Student Service vas a encontrar la implementación de lo que les comenté. Ahí está. Copia el contenido. Y también, chicos, vayan copiando en estos ejemplos esa implementación. Y vamos a importar las clases. Si cambió el nombre, chécalo bien con qué nombre le pusiste tú. Yo le cambié, bueno, solamente le puse 2 atributos, entonces a mí ese sí está con DTO, como decía Aimer, es una cuestión de formalismo nada más. Importamos el de utils. El request no tiene get birthday, debería tener, ¿no? ¿Cómo le pusiste? Quizás el nombre está mal. Quizás el TH, como siempre en el TH lo invertimos. Está como TH birthday. A ver, regresate al código. Ajá. El de la creación no necesita ID. Acuérdate que tú cuando creas una entidad, pues obviamente no sabes el ID, así que no tienes que mandarlo. Es en la línea 11. En la línea 11 hay que borrarlo porque no es necesario el ID en la creación. Ah, no, es el response, ¿no? Ah, perdón, es el response. Sí, está bien. Está bien. Ya. Ahí está. Por ahí te marco un error, creo que es el paquete. Sí. Aquí quiero comentarles algo, chicos. No entré en detalles, de hecho esta implementación está incurriendo en una mala práctica, pero no lo hice como debe ser para no agregarle complejidad, pero les comento algo. El framework de Spring, uno de sus valores o uno de sus, vamos a decir, potenciales es la inyección de dependencia y la inversión de control. Acuérdense de esos términos, búsquenlos si quieren, léanlos. Si no lo entienden, no hay problema, podemos profundizar el día lunes. Pero la inyección de dependencias y la inversión de control es delegar el control o la inicialización de ciertos elementos del aplicativo Java al framework, no nosotros. ¿Cómo instanciamos un objeto de una clase? Hacemos mi clase igual new mi clase, ¿no? Es lo que, como nosotros instanciamos. O así como en la línea 25, ven ahí, estamos instanciando un objeto student de la clase student. Pero hacer eso de forma manual es engorroso. Esa responsabilidad debemos dejársela al framework. Y Spring tiene un módulo de inyección de dependencias muy potente que nos dice, dame la interfaz y yo busco la implementación. Por eso en la línea 17 yo le estoy diciendo al framework que me dé una implementación de Student Repository. Si se dan cuenta, ese Student Repository en ningún momento se hace un new.
No hay en ninguna parte del código una sección que diga student repository igual new student repository. No hay. Entonces ustedes me van a decir, oye, entonces eso va a dar un error de null pointer exception, porque ese atributo de la línea 17 no se está instanciando en ningún lado de la aplicación. De frente lo estoy utilizando, pero no da error. ¿Por qué? Porque ahí viene el Lombok otra vez al rescate, por eso es que no me gustaba, no me gusta para las clases, pero en este momento, como estamos un poquito apresurados, que es una clase de relámpago, está en la línea 14. En la línea 14, yo le estoy diciendo, genérame un constructor en tiempo de compilación, genérame un constructor que me cree o que me instancie todos los atributos de mi clase que son finales, porque eso es importante, chicos. Si le quitan el final de la línea 17, ahí sí va a lanzar un null pointer exception. El final es una palabra reservada de Java que te dice, esto solo se puede instanciar una vez y se acabó. Entonces, cuando ustedes le dicen en la línea 14, crean un constructor e instánciame todos los finals, el framework va y busca todos los que tienen la etiqueta final y los instancia con la mejor implementación que puede encontrar dentro del código o la que más se ajusta. ¿Ok? Entonces, en este caso, como solo tenemos una implementación de Student Repository, que es la que hemos declarado por ahí, pues esa es la que la va a inyectar a ese valor y no necesitamos hacer el new nosotros. Es un tema complejo esa parte de Spring. De hecho, es una de las cosas más difíciles de entender al principio, pero que después se vuelve ya parte del día a día. Entonces, ahí tenemos ya la clase. Esa clase, si se dan cuenta, recibe un Student Creation Request, lo transforma a una entidad en la línea 24. O sea, lo que viene de los usuarios lo transforma a una entidad de base de datos. Y esa la manda a guardar. Y después esa respuesta la transforma otra vez a un objeto que tenemos que devolver al usuario y ahí podemos usar para limpiar cierta información que no queremos mostrar. Esta parte es la más interesante, porque aquí es donde los DTOs nos dan el control. Con los DTOs nosotros controlamos qué ingresa a la aplicación y podemos hacer sanitización, podemos hacer validación de datos y también con los DTOs nosotros controlamos qué se devuelve a la aplicación. No estamos devolviendo un objeto de la clase student, porque ese es un objeto de base de datos que tiene información muy valiosa, muy sensible, que no la podemos tirar así nada más. Devolvemos un DTO. Y en el DTO sí controlamos qué sale, qué no sale, en qué formato sale. Si se dan cuenta, en la línea 38, me parece 39, estamos diciendo, ok, es una fecha, pero la voy a convertir al formato global de mi aplicación. No hay de otra. No te voy a devolver una fecha porque sí, porque la fecha se ve afectada por la localización del servidor. Si el servidor está en inglés, te devuelve la fecha en un formato. Si el servidor está en chino, te devuelve la fecha en otro formato. Entonces, para no afectar el lugar donde se despliega mi aplicación, o bueno, para no afectar mi aplicación por el lugar donde se despliega, por la localización del servidor, o por alguna configuración local del servidor, es que yo estandarizo el manejo de mis fechas como cadenas y yo controlo eso como sacando información de la base de datos y parseándola al formato que yo quiera. Eso es muy importante a tener en cuenta desde el principio de la aplicación, porque si empezamos a tirar entidades de base de datos por todos lados y las mandamos a servicios externos, a otros servicios, vamos a comenzar a mandar fechas o información descontrolada y más adelante va a empezar a dar errores y ni siquiera vamos a poder saber por dónde viene el error, ¿no? Entonces, por eso es importante los DTOs, porque nos dan absoluto control de qué ingresa la aplicación, que es en la línea 24. Yo recibo del usuario cierta información y la parseo y la valido. Y también me da control de qué sale de la aplicación, porque en la línea 33 yo ya tengo mi entidad de base de datos, pero yo controlo qué le muestro al usuario. ¿Ok? Esas son las dos cosas importantes. Entonces ahora vamos a regresar al controlador y en el controlador vamos a llamar a ese método, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear un atributo del tipo student service. ¿Sí, Marcos? ¿Levantó la mano o nos dejó? Nos dejó. Bueno, no sé quién es Marcos.
Ajá. Acuérdense de la palabra mágica, chicos. Si no le ponen final, el framework no lo va a instanciar. Ajá. Pero ya le pusiste final y ahora te dice dame un constructor, porque necesita instanciarlo. ¿Ves? Ahí te da la opción de agregar un constructor o puedes utilizar la anotación de Lombok. Arroba request, request, que es algo como required arguments, algo así. Ahí está. Perfecto. ¿Ves? Ahora sí te quito el error. Listo. Entonces, dentro del método, tú le vas a decir que eso te va a retornar con el return student service punto create. Y le mandas el student creation request DTO, que es tu argumento del control. Ah, perfecto. Ya está. Ya tenemos nuestro endpoint que crea, pero falta algo. Ahí tienes el método, pero ese método necesita un request mapping, porque obviamente tiene que resolver una URL. Pues dejarlo en blanco, solo ponerle arroba request mapping. Pero aquí viene una cosa interesante. Cuando trabajamos con REST Controller, no se pone request mapping. ¿Por qué? Porque el request mapping es genérico. Nosotros ya cuando trabajamos con API REST tenemos que ponerle el tipo de verbo que se utiliza. Entonces, en la siguiente clase con más tiempo vamos a discutir todos los tipos, pero por ahora les comento que cuando creas una entidad en el servidor, tiene que ser un post mapping. Entonces pone arroba post mapping. El post se utiliza para crear, ¿sí? Y no le crean a la gente que usa post para todo. Porque te dicen, es que el post es seguro, que no sé qué. Sí es seguro, pero solo se utiliza para crear. No se utiliza para otras cosas, ¿ok? Es muy tentador ese post, pero en este caso solo para crear. Bien, post mapping y falta otra anotación. Después del create, en la línea 19, antes de student creation request DTO, tienes que decirle al framework que esa va a ser el cuerpo de tu petición. Después del create, la palabra create, cuando se abre el paréntesis, le tienes que decir, este es el cuerpo de mi petición. Va con arroba request body. No, dentro del paréntesis. Arroba request body. Ahí está. Entonces, pero falta, sí, así. Request body. Así está. Perfecto. Listo. Entonces, por último, la configuración de la base de datos. Vamos, ¿dónde se hacen las personalizaciones de una aplicación Spring Boot, chicos? ¿Quién me dice? ¿Dónde se hace? Por aquí, en el application.properties. Exacto. Ahí le vamos a poner la personalización que ya está en el proyecto de GitHub. En el application.properties. Copiamos eso. También lo vamos a ver a detalle en la siguiente clase. Hoy salió por ahí un pendiente, pero tampoco no quería dejarles sin algo que se entretengan el fin de semana. Ok, ahí tienen la configuración de la base de datos. La vamos a revisar con calma el día lunes. Ahorita ejecutemos nada más, por favor. Y vas a ir al Postman. En lo que ejecuta, vas a ir al Postman. Y vas a crear una petición. Ahí le das, ahí en el símbolo más. Ajá. La petición es de tipo post. Miren, ahí en la parte izquierda les da para seleccionar el verbo post en amarillo. Y pegas la URL, el localhost, ¿no? Localhost 2.8080 barra y el body. En el body vas a necesitar, si quieres te lo pongo por aquí el body, un ejemplo de body. Te lo puse en el chat de la llamada. Y ahí le vas a poner raw. Ajá. Y en el combo de la derecha que dice text en azul, le vas a poner JSON. JSON. Ahí está, mira. Le damos send, a ver qué pasa.
y ves, te creó un recurso. Vuelve a darle send, te creó otro recurso. Te va creando dos, ¿ok? Ahí está nuestra primera API REST para crear estudiantes. Entonces, chicos, yo el día de hoy más tarde voy a subir las operaciones de eliminar, de actualizar y de listar. Y quiero que ustedes hagan lo mismo para una entidad instructores para el día lunes. Yo lo subo a más tardar tipo 10 de la noche y ya mañana si tienen consultas, yo en la mañana voy a estar activo como hasta las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Entonces, ahí me escriben sus dudas, pero claro que sí, yo les comparto la grabación. De hecho, ya la voy a parar aquí. Recuerden que todo el código está en el repositorio, ¿ya? Y yo ahorita voy a salir una hora y regreso. Si alguien por ahí tiene chance y no quiere irse a dormir porque no le salió el proyecto, me ha pasado eso a mí, entonces me escriben y hacemos una llamada rápida y lo revisamos. Pero sí me gustaría que ya el fin de semana, con los recursos que yo voy a dejar ahí en el repositorio, ustedes puedan completar otro CRUD. Yo les voy a dejar un CRUD y el día lunes revisamos el otro CRUD de instructores que harían ustedes, agregan los atributos que quieran y vamos a trabajar en el listado, en el filtrado. Ustedes no saben cómo buscan a gente que sepa implementar filtrados correctos en API REST. Los hacen con POST, los hacen con PUT, porque dicen que la URL no soporta tantos parámetros, sufre un montón y no. Vamos a ver cómo se hace un correcto filtrado con GET, filtrado dinámico y paginado también, que es una de las cosas más importantes. La siguiente sesión es de buenas prácticas de API REST, y ahí vamos a empezar a pulir todo este código. Yo también voy a agregarle muchas cosas al repositorio. Acuérdense que yo siempre agrego cosas en otras ramas, ¿no? Porque me estaban preguntando en la mañana, oye, Rolando, ¿dónde está el código que nos mostraste? Siempre va a estar en el mismo proyecto, pero en otras ramas. Entonces, por ahí, sí, el paginado y el filtrado son de las cosas que más hacen doler la cabeza a la gente, pero les voy a enseñar, cuando estuve trabajando para una empresa que se llamaba, bueno, de hecho es esta empresa de aquí, VirusDev, cuando estuve trabajando en VirusDev, me asignaron a un cliente que es una empresa que se llama Kineso, que maneja las campañas publicitarias de Spotify, de Netflix, de Google. Entonces, esta empresa contrató a un ingeniero de software, un ex Google, y fue el que nos mentoreó a todos nosotros, nos enseñó cómo implementar unas API REST. Tengo un proyecto que no se los puedo compartir, obviamente por tema de privacidad, pero vamos a hacer exactamente lo que este señor nos explicó de cómo se debe hacer la implementación del paginado y la implementación del filtrado, que son de las cosas más complicadas. Entonces van a ver eso y se van a dar cuenta de que sí es difícil, para que les noto, pero ya teniendo esa plantilla, ya cualquier cosa que venga va a ser algo muy manejable. No les digo que es súper fácil, pero muy manejable. Porque pues, tenemos el filtrado, el ordenado, el paginado con argumentos dinámicos, con filtros que son de tipo string, ¿no? Y lo más difícil, ¿cómo llevas eso a la query? ¿No? Llevarlo a la query es una de las cosas más complicadas porque la gente que hace, creas una query en string, vas concatenando de acuerdo a cómo te van llegando los parámetros y no es así. Existe un patrón que se llama patrón de proyección, entonces eso vamos a tratar de implementarlo. Es de muy alto nivel en Java, pero vamos a tratar de resumirlo para que nos permita trabajar aquí de la manera como lo hace Google y se van a dar cuenta que van a salir unos pros en filtrado, ordenado y paginado y hasta pueden por ahí andar dando consultorías, ¿no? Entonces, chicos, en el Hibernate no depende tanto del Hibernate, más depende de JPA. JPA es la que trae esa parte. Déjame lo busco rapidito porque ya está afuera esperándome. No se asusten si no lo entienden, porque, Darío, ¿te acuerdas que lo estuvimos revisando en un momento para Verónica el tema de las especificaciones? Las especificaciones, sí. Ajá, eso es. Las especificaciones te resuelven todo, pero hasta agarrarle el punto, híjole, hacen sufrir un poco. Entonces, chicos,
Los dejo, en la noche subo el resto del código y cualquier cosa, ya saben, yo regreso como en 1 hora y media y podemos hacer una llamada hoy si quieren, o mañana también voy a estar por aquí un rato y podemos también reunirnos y checarlo. No se olviden la tarea, instructores, por favor, para el día lunes. El día lunes vamos con todo, con esta parte del paginado y de filtrado, ¿va?